Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro panel Infraestructura, los retos más allá del programa de 4G. Me presento, les habla Gabriel Sánchez, soy socio del área de la práctica de fusiones y adquisiciones en la firma de abogados Oz Herrera Ruiz y he tenido la oportunidad de estar vinculado a algunas de las transacciones de compra y venta de participaciones en proyectos de infraestructura, apoyando en esas transacciones a fondos de capital privado. Está conmigo como coordinadora de este panel Cristina Vázquez, nuestra directora en Oz Herrera Ruiz del área de infraestructura. Y tenemos tres panelistas de lujo para darnos sus opiniones y conceptos sobre este tema de la participación de los fondos de capital privado en proyectos de infraestructura en Colombia. Antes de introducir y de presentarles a nuestros panelistas, Cristina y yo vamos a hacer una breve contextualización de cómo estamos viendo la industria de las participaciones de fondos de capital privado en los proyectos de infraestructura. Básicamente lo que vemos es un pool en Colombia de 122 fondos activos, representando inversiones por más de 15.000 millones de dólares. Obviamente detrás de estos fondos, como un jugador muy importante, están los inversionistas institucionales, en donde por las posibilidades que tienen de inversión por regulación, se concentran esas inversiones generalmente en temas de energía, fondos inmobiliarios, servicios e infraestructura, que es el tema de nuestro panel. Tomando información de lo que ha venido analizando Colcapital en el análisis de cómo están funcionando estos fondos en Colombia, lo que encontramos es que dentro de todas las clasificaciones y categorías de fondos, los fondos de infraestructura por monto de inversiones se llevan el porcentaje más grande del pastel, con una participación superior al 40%. Ahora, aun cuando son, digamos, los vehículos de este tipo de inversiones con el mayor porcentaje, los activos en donde están invirtiendo pues son reducidos, obviamente por la naturaleza de los proyectos de infraestructura en Colombia, digamos que es un número reducido. Y lo otro que les podemos decir en cuanto a cifras es, en promedio, cada fondo está invirtiendo, nuevamente, y perdón por la redundancia, un promedio de 124 millones de dólares por proyecto. Adelante, Cris. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los panelistas y expertos que están hoy con nosotros. Efectivamente, Gabriel, como tú lo decías, en lo que respecta a infraestructura, desde el programa de cuarta generación de concesiones, hemos visto que se han requerido diferentes fuentes de recursos para obtener los cierres financieros, y parte de estos recursos fueron efectivamente entregados por los inversionistas institucionales a través de los fondos de capital privado que, como decías, han comprometido recursos por alrededor de 819 millones de dólares para este programa. Ahora, para la reactivación económica tras el COVID, el gobierno ha priorizado inversiones en asociaciones público-privadas. Se espera que van a invertir más de 6.000 millones de pesos en proyectos de APPs, y esto se espera que se genere más de 90.000 empleos entre el 2021 y el 2024. Destacando, pues, obviamente, la quinta generación de concesiones de infraestructura vial, que trae un marcado enfoque en sostenibilidad técnica, ambiental y social. Estamos esperando para estos días la adjudicación del proyecto de la malla vial del Valle del Cauca, un proyecto de alrededor de 360 millones de dólares, donde empezamos y vemos con complacencia que ya los fondos de capital privado están participando directamente en las estructuras plurales proponentes. Vemos a un fondo, el Fondo Patria, participando en uno de los grupos proponentes.
Fuera de eso, se espera que en el próximo semestre avancen las licitaciones de los proyectos Accesos Norte, que tiene un valor aproximado de 390 millones de dólares, y la Troncal del Magdalena, que es los proyectos de Ruta del Sol, que están estimados en un presupuesto de 1.200 millones de dólares. También se espera que el multimodalismo se convierta en una realidad y que salgan adelante proyectos como la navegabilidad del río Magdalena o los proyectos de la línea férrea entre La Dorada y Chiriguaná. Destacando, y aquí me voy a permitir leer, que Colombia cuenta con una oportunidad de inversión al 2035 de alrededor 60.000 millones de dólares en infraestructura vial, 5.700 millones en proyectos de expansión aeroportuaria, 3.400 millones en rehabilitaciones de infraestructura férrea, 1.600 millones en infraestructura fluvial y 433 millones en infraestructura portuaria. Esto solamente muestra algo, y es el compromiso y esfuerzo que tiene el gobierno frente a la necesidad de renovar o construir una infraestructura que contribuya al crecimiento económico del país, pero también muestra el reto que tiene frente a la necesidad de movilizar capital institucional para inversiones sostenibles y resilientes, y por eso es que también en este momento vemos que los proyectos están todos enmarcados, digamos, en estos estándares ESG, que son los que permiten, junto con una correcta, adecuada distribución de riesgos, que un comité de inversiones tome decisiones de inversión mucho más fácil para participar en este proyecto. Adicionalmente a eso, hemos visto también que el mercado secundario en Colombia sigue teniendo mucho dinamismo. Vemos que, y se han anunciado públicamente, entradas de fondos de capital de inversión extranjera a proyectos en curso, con rentabilidades que se espera que sean sostenibles y seguras, para proyectos como el de Concesión La Pintada o el proyecto de Santana Mocoa Neiva, que por supuesto están en este momento en pleno cierre de la transacción y que todavía pues no ha cerrado completamente, pero que esperamos que también cierre en los próximos meses. Adicional al programa de concesiones viales, y en línea con lo que hablábamos del multimodalismo, vemos que los fondos de capital están interesados en invertir en proyectos greenfield, en proyectos fuera de los que he mencionado. También vale la pena destacar los proyectos de transporte y los proyectos de energía, en todas sus áreas de energía. Con esto, entonces, vemos un panorama de la industria de los fondos de capital privado, que a los fondos de capital privado como
Después de superar este inconveniente técnico, vamos a continuar con nuestro panel presentando al último panelista, Carlos Vergara. Carlos es financiero de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con un diplomado de Finanzas y Asuntos Públicos de esta misma universidad y en el año 2008 obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios de Rinaldi. Cuenta con más de 21 años de experiencia dedicados a la administración de portafolios de inversiones por más de 500.000 millones de pesos y asesorías en banca de inversión, en donde ha estructurado y liderado transacciones en Colombia, Perú en los sectores de vías, aeropuertos, transporte masivo y energía. Carlos es socio del fondo Nexus Capital Partners, que se fundó en 2009 como un gestor de fondos de capital privado que está enfocado en la inversión de capital de riesgo en proyectos de infraestructura y en inmuebles estabilizados y proyectos inmobiliarios con alto potencial de rentabilidad. Actualmente, entre los fondos inmobiliarios y de infraestructura, tiene activos bajo administración por 1.2 billones de pesos. Durante los últimos 6 años han logrado ejecutar exitosamente 6 procesos de venta de activos de sus portafolios con devoluciones a sus inversionistas por más de 500.000 millones. Entre las más representativas está la venta de Torre Alianza, la venta de concesionaria de aeropuertos Airplan, la venta de Aero Oriente y la venta de generador Luzma. Entonces, habiendo culminado con la presentación de nuestros panelistas, vamos a preguntarle a Mario, o a pedirle más bien a Mario que nos dé su visión o una descripción de cómo ha sido, cómo ha progresado en los últimos, digamos, 8 años, y estamos tomando ese horizonte de 8 años porque es la fecha de expedición de la ley 1508 y de los COMPES de corta generación para asociaciones público-privadas. Mario, ¿cómo durante estos últimos 8 años ha progresado y ha evolucionado la participación de los fondos de capital privado en proyectos de infraestructura? No, Gabriel, Cristina, muchas gracias por la invitación. Igual el equipo de Core Capital a este panel. Yo creo que hablar de esa evolución desde el 2012 requiere como un contexto, y es fondos de capital en infraestructura, como Gabriel lo mencionaba ahora en la introducción, había y habían sido muy activos en otros sectores, en los negocios de energía. Mis colegas, pues aquí Carlos en Nexus y Alberto, pues posteriormente en John Lane, pero en su vida laboral anterior en otros fondos, habían ya tenido participaciones. El tema más importante que yo creo que hace la 1508 es que abre la puerta a un nuevo campo de la infraestructura, que es la infraestructura en carreteras. La participación que había tenido hasta antes de eso en carreteras, los diferentes fondos, era muy bajita o casi nula, si me atrevería a ponerlo como en Colombia. Eso ¿por qué se da en ese proceso de evolución y un poco va a generar el nacimiento como de otros actores en los fondos, como el que yo represento en Unión para la Infraestructura, junto con otro par de colegas, que la 1508 nos genera un marco normativo en el que, pues, uno no voy a meter en el detalle, pero ese marco genera una señal de parte de la institucionalidad del gobierno diciendo: yo estoy dispuesto a apoyar el desarrollo y la ejecución de infraestructura a través de APPs. Y esto lo voy a hacer recogiendo toda la experiencia de lo que he hecho en los últimos 30 años. Sobre ese marco legal se monta un plan de inversiones que también, como ustedes lo ponían ahora en la introducción, pues es de unas proporciones grandísimas. Los 30 o 32 proyectos que había en cuarta generación de concesiones debían sumar inversiones por 45 o 50 billones de pesos en los primeros años. Y ese plan de inversiones, además de que tiene un tamaño muy grande, suma que se hace de forma simultánea. Entonces, al mismo tiempo, tenemos 10, 15, 20 proyectos que están buscando la forma de desarrollar y ejecutar las obras a su cargo. Esos proyectos, como lo tienen muchos de los campos de infraestructura, pues tienen unas condiciones propias para la naturaleza digamos que de ciertos pasivos. Entonces, estos son proyectos que tienen ingresos de muy largo plazo, con ingresos atados a inflación, y esa condición hace que de alguna manera exista como un match, como un matrimonio perfecto
entre un apetito de unos inversionistas institucionales en Colombia que en los últimos 20 años han tomado un papel protagónico, y esos son pues las AFPs y las aseguradoras de vida, y un plan de inversiones que tenía que desarrollarse. Esas cosas, junto con digamos que un cambio al marco del régimen de inversiones de los inversionistas institucionales, con un twist importante, y es: este cambio lo vamos a hacer para quienes vengan a Ley 1508. Y otra vez volvemos, queremos impulsar lo que va a ser ese desarrollo sobre ese nuevo marco normativo que hacemos. Termina con una cosa que es muy valiosa, y es, por primera vez en muchos años, un apoyo en un monto significativo de las AFPs y de las aseguradoras de vida para entrar a ese sector de transporte. En lo que nosotros representamos, que es como el activo nuevo que aparece, los otros ya estaban: inversiones en equity, en energía, en aeropuertos, en otros campos ya estaban. Lo que aparece un poco es la oportunidad de decir: existe un actor que pueda financiar a través de deuda la ejecución de estos proyectos en el largo plazo. Y ese diría que es como el primer aspecto de evolución. Con un tamaño tan grande de proyectos, lo primero es se crea un nuevo jugador. Segundo, se le da un impulso muy grande a otros jugadores que estaban en el campo para que participen a través del equity. El último ejemplo que pone Cristina, y es ya ver en los procesos de licitación fondos locales o regionales o internacionales licitando, es una señal muy positiva. Nos termina como poniendo en el ejercicio, que era decir: si eso que se creó lo tuvimos que probar durante estos primeros 5 años de ejecución de los proyectos. Y en esa evolución creo que todos nos estamos probando en el ejercicio de decir: quien prestó dinero a través de un fondo, ¿cómo le ha ido? Y yo diría, aún con todos los problemas que ha habido que enfrentar, incluyendo pues todas las medidas de pandemia del año pasado con COVID-19, etcétera, etcétera, el desarrollo de las obras es muy positivo. Lo que se ha hecho bien, y empezamos a encontrar los momentos en los que las obras están terminando. Entonces, quien financió, yo creo que tiene un tema positivo. Algunos inversionistas institucionales a través de fondos que invirtieron ya empezaron a ver operaciones en secundarios, que es el segundo ejemplo, y eso también empieza a mostrar una segunda señal. Ese proceso de evolución yo creo que viene ahora a una prueba de fuego, y esa prueba de fuego un poquito está en decir: con esta experiencia y con todo lo que viene adelante, por un lado en 5G y con el mundo de oportunidades que puede generar 4G adicionalmente, ¿cuál va a ser el rol, por un lado, de los fondos de equity, por otro lado, de los fondos de deuda? Los inversionistas, ¿qué tanto apetito van a tener para repetir? Y yo creo que eso es algo que estamos probando desde nuestro lado. Otra vez tendríamos como un segundo mensaje positivo, y es decir: creemos que la experiencia ha sido buena, y la mejor señal de eso es el apetito por mirar y analizar segundos fondos. En nuestro caso, pues vamos en un ejercicio muy adelantado, y sabemos que muchos colegas lo están haciendo, donde creemos que el apetito es suficientemente grande para que muchos de los colegas también sean exitosos. Entonces, creo que este proceso de evolución se origina en eso, como resumen, y es decir, unas oportunidades con una inversión muy grande que generan nuevos actores y que generan una cantidad de oportunidades que yo creo que hasta ahora hemos podido aprovechar de una manera muy positiva. Oh, muy bien, Mario, gracias. Y casi que uno diría, esos objetivos que se plantearon en 2012, entendiendo obviamente que todavía hay pruebas por superar, sí se están viendo, y sí realmente el canal que se dispuso para que los fondos pudieran hacer las inversiones de manera exitosa se ha logrado, y muestra de ello es las inversiones que ha habido y el mercado secundario que se ha generado. Sí, totalmente. Okay. Creo que el activo está mostrando las bondades. Eso no nos puede hacer bajar la guardia para decir: cuidemos los puntos que pueden ser débiles, de forma tal que ante una vuelta en un cambio en situación, pues estemos bien protegidos y podamos mantener como esa tesis de decir: aquí hay una relación riesgo-retorno que vale la pena mirar y que vale la pena desarrollar.
Gracias, Mario. Ahora queremos preguntarle a Alberto, digamos, en su rol actual de estar en representación de un jugador de otro país, de otra jurisdicción, que no necesariamente está familiarizado con toda esta evolución, pero que de todas maneras apostó por el programa. ¿Por qué no nos cuenta, Alberto, cómo es la visión desde afuera del programa y cómo lo analizan fondos como el que usted representa? Sí, si quieren, bueno, muchas gracias a Colcapital por la invitación y a todos los participantes y a mis colegas panelistas. Les cuento un poco de John Lane para que entiendan por qué John Lane está en Colombia. Esta firma tiene más de 170 años, arrancó en 1848 y era una firma de construcción. Llegó a la Bolsa de Londres en 1953 y en los años 60 empezó a invertir en APPs. Eran proyectos, el primero fue en España, que si uno lo leía, pues eso era una APP, lo que pasa es que ese no era el término que se usaba en su momento. Y en el año 2000 la compañía hace algo particular, que es que vende su negocio de construcción y se queda únicamente con el negocio de inversión. Entonces es una firma profundamente técnica de ingenieros que mide bien sus riesgos y dado esa, digamos, genética, lo que hacemos es invertir en proyectos de infraestructura típicamente en las etapas muy tempranas. Entonces, bueno, nuestro track record ya vamos para 150 proyectos en todos estos años. Tenemos APPs de transporte, proyectos de trenes, unos proyectos de energía y seguimos listados en la Bolsa de Londres. Entonces, ahora que conocen, bueno, un poco de cuál es nuestra genética de inversión, les cuento. Esta compañía arrancó su proceso de expansión, tal vez Australia y Nueva Zelanda en el 2004, en el 2010 Estados Unidos, que eran los mercados naturales para una firma anglosajona. Y en el 2017 hace una evaluación de ir a nuevos mercados. Y es una evaluación global. Y dice, bueno, vamos a ir al sudeste asiático, vamos a ir y puso todo sobre la mesa. Y al concluir el análisis dijo, no, el país es Colombia. Ahora, Colombia como punta de lanza para América Latina. Yo pues tengo un conflicto, yo no hice parte de ese análisis, sino fui más bien beneficiado por ese análisis. Y para responder su pregunta, Gabriel, ¿por qué Colombia? Yo creo que lo primero, no hay muchos jugadores de lo que llamamos equity independiente, es decir, jugadores que solo hacen equity, que entran a los proyectos a conseguir la financiación, a que el proyecto se desarrolle, y ahí vimos una oportunidad. Nos gustó también que había socios nuestros con los que operamos a nivel global, como las firmas españolas y los bancos, y muchos socios industriales locales con muchas capacidades. Y en no menor medida, pues son proyectos de alto impacto social, que para nosotros es importante tanto como nuestra manera de operar, como un seguro de que los proyectos, digamos, van a salir adelante. Entonces, esa fue la razón de estar en Colombia. Ya adquirimos, como usted anota, la ruta del cacao que va de Bucaramanga a Barranca. Eso fue en el 2019. Estamos por cerrar una segunda inversión y desde Colombia seguimos muy de cerca las oportunidades en la región, específicamente en Chile, perdón, en Perú. Qué rico, Alberto, y qué bueno poderlos ver también como proponentes en el programa de Quinta Generación. Sería genial que empecemos de verdad y que estos nuevos proyectos se empiecen a abrir también para que los fondos de capital participen de esas estructuras plurales que están presentando ofertas en estos nuevos proyectos de Quinta Generación de concesiones. Yo le voy a dar la palabra a Carlos para que también desde su óptica y como ustedes mismos lo han expresado muy bien, Carlos viene de participar no solamente en el sector de infraestructura, sino que su fondo ha participado en otros sectores, pero y yo quería preguntarte, Carlos, ¿qué retos tiene la industria? ¿Qué busca un fondo de infraestructura que tenga como objetivo participar en equity, en aportes de equity en Colombia? Gracias, Cristina,
Y primero, pues agradecerle a Colcapital, a Paula en cabeza, pues por esta invitación, a mis colegas panelistas, Cristina y Gabriel. Mira, varios temas. Primero, hay que recordar, digamos, en dónde estamos hoy en día, qué está pasando hoy en día. Esto de pronto pasa un resumen muy rápido de lo que ya otros panelistas han comentado. Estamos en un momento de muy alta liquidez en el mercado internacional, bajas tasas en títulos, por ejemplo, la deuda del Tesoro americano a 10 años. Particularmente en Colombia, a esto se le suma además una flexibilización del régimen de inversiones de los institucionales que les permite pues tener mayores exposiciones a la industria, digamos, de private equity, que es primordial para estos desarrollos de infraestructura en la medida en que, como bien lo anotaba Mario, pues son proyectos que son intensos en capital, ¿no? Requieren grandes tiquetes tanto para las deudas como también para los aportes de equity de cada uno de ellos. Y de acuerdo pues a las cifras de Cambridge Associates, cuando uno revisa los retornos de los inversionistas, digamos, que han estado expuestos a los índices Dow Jones en los últimos 10 años o a Standard & Poor's 500 y lo compara contra los retornos de la industria private equity, pues estamos hablando que el private equity en términos generales, donde está involucrado obviamente el tema de infraestructura, ha generado retornos aproximadamente unos 300 a 300 puntos básicos por arriba de estos índices. Entonces, digamos que estamos en un buen momento, ¿no? La industria ha generado buenos retornos, eso es en últimas pues lo que buscan los inversionistas institucionales cuando toman las decisiones de cómo asignar esos recursos y esa liquidez. Entonces, pues yo creo que la gran pregunta, Cristina, o el gran reto es cómo podemos atraer como país esa gran liquidez que existe en el mercado internacional. Porque definitivamente, pues estamos compitiendo con otros países, estamos compitiendo con otros proyectos, ¿no? Y entonces, pues Colombia, y esto parte, digamos, desde la estructuración misma de los proyectos, desde que se conciben, debe de hacer, pues como lo ha venido haciendo, no quiero decir que no se haya hecho, sino que pues, debe de revisar constantemente lo que ofrece en el mercado precisamente para que los inversionistas, tanto internacionales como locales, evidencien pues que ese equilibrio, que haya un equilibrio entre los riesgos y los retornos. Y esa matriz, digamos, de entre riesgos y retornos es la que los inversionistas comparan frente a otros países, como ya lo comentó Alberto en su intervención, en donde consideran pues que al compararlo con otros países, pues Colombia es una buena plaza para poder traer esa liquidez. Esto es una evaluación, pues como comento, que toca hacerse constantemente, porque las circunstancias obviamente pueden cambiar en un momento a otro y pues indudablemente con el tema de la pandemia, pues las circunstancias hay que volverlas a revisar para ver que el producto que está saliendo, pues que mantenga y conserve pues ese equilibrio entre los riesgos y los retornos. Entonces, pues, digamos acá en Colombia tenemos diferentes circunstancias que están además plasmadas en los diferentes surveys que han hecho en PEA o LAFCA de los mercados emergentes y de las preferencias de los inversionistas institucionales que vienen pues desde los temas macro, como puede ser obviamente la tasa de cambio, algo ya mencionaba también Alberto, el riesgo político, ¿no? Y la estabilidad jurídica, en donde pues si uno mira en Colombia hoy en día qué está pasando, pues temas de reforma tributaria, temas como por ejemplo lo que ya pasó en Perú, en Chile, pues de permitir retiros de los ahorradores en pensiones obligatorias. Esos son temas pues que hay que meter en esa matriz de riesgos, retornos, y definitivamente pues aquellos elementos
de evaluación para que uno como gestor pueda evidenciarle a esos inversionistas pues que el producto al cual uno tiene acceso pues va a generar un buen retorno y un mejor retorno de las oportunidades obviamente que ellos tengan allá en sus portafolios, porque como también lo comentaba Gabriel, se ha hecho un gran avance en esta industria, en infraestructura, pero pues también hay que decir que gran parte de esa asignación de recursos de nuestros inversionistas institucionales pues está también asignada a proyectos por afuera de Colombia. Entonces creo que como Colombia hay que hacer un mayor esfuerzo para que gran parte de esos recursos de manera natural pueda pues invertirse acá en nuestros proyectos. Creo que pues en eso hay que ser un poco más también flexibles en la estructuración de los proyectos. Desde mi punto de vista, creo que pues para uno tener mayores interesados hay que pensar mucho en qué posibilidades de upsides pueden tener estos proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, pues para no ir más lejos, digamos lo que en un aeropuerto puede ser el ingreso, lo que se cataloga como el ingreso no regulado. Entonces ahí hay un mundo de oportunidades para generar mayores ingresos para poder asumir esos riesgos que uno tiene que asumir como inversionista privado, pero que te compensan el asumir esos riesgos. Entonces, si uno lleva ese esquema de ingresos regulados e ingresos no regulados, digamos, a las carreteras o a los puertos o a otro tipo de infraestructura, eso yo creo que va a permitir muchísimo a tomar con mayor facilidad esa decisión de alocar o de asignar esa liquidez en proyectos acá en Colombia. Indudablemente, pues el tema que tú mencionabas, Cristina, de ESG es un tema al cual hay que ponerle los ojos, es un tema que está en la matriz de decisiones de los inversionistas institucionales y el cual pues obviamente hay que como gestores pues llenar pues todos esos vacíos que seguramente hoy en día en la industria ya hemos iniciado, pero pues que no sabemos todavía pues las nuevas exigencias que en este tema se tendrán para que pues en definitiva cuando lleguen esos cupos a las juntas de los inversionistas institucionales pues se cumplan todos los criterios pues para que esa liquidez pues se quede aquí en el país y se destine a estos proyectos con una gran virtud además, y es que pues nuestros inversionistas institucionales pues ya están asumiendo per se ese riesgo de político, digamos, o ese riesgo cambiario, pues porque hoy en día ya están en pesos y qué mejor match que esos pesos invertirlos en activos que producen pesos, ¿no? Entonces pues yo creo que hay que todos esos elementos pues sumarlos, como te comento, en esa matriz y que el producto general pues presente un buen equilibrio que le dé ese retorno al inversionista institucional pues para que haga el deployment de los compromisos de capital requeridos. Gracias, Carlos. Pues aquí atreviéndome a hacer un pequeño resumen de lo que hemos oído de nuestros panelistas, y me perdonan si no toqué cada uno de los puntos que ustedes se refirieron, pero Mario nos contó cuáles fueron los objetivos que se planteó, digamos, la institucionalidad en 2012 y cómo hemos visto que la manera en que se planteó el sistema ha funcionado, o por lo menos ha funcionado hasta ahora, sin desconocer todavía retos que vendrán más adelante. Como una firma o un fondo del exterior extremadamente técnico y con apetito por proyectos greenfield o de etapas tempranas, encontró en Colombia el ecosistema ideal para iniciar sus inversiones en la región, y cómo Carlos, después de haber tenido las experiencias de inversiones y salidas de inversiones exitosas, pues nos ha comentado sobre diferentes ángulos donde hay riesgos o retos o temas que merecen análisis y cuidado para ver cómo este sistema sigue funcionando y sigue funcionando de manera exitosa para los inversionistas y en últimas pues para la salud de la infraestructura del país. Una pregunta general para todos.
y les pediría que la respondan en el orden que los hemos presentado, Mario, Alberto y Carlos, es, teniendo este panorama que hemos discutido, ustedes en horizontes de 5, 10, 15 años, ¿cómo ven la evolución del ecosistema de las participaciones de los fondos en los proyectos y dónde ven ventanas de mejora o qué le hace falta a nuestro ecosistema para que más fondos o más inversión llegue a los proyectos? Mario, estás en mute. Gracias, Cris. Hay un punto importante, Gabriel, y es, yo creo que uno debería poder empezar diciendo los retos que tenemos como país genéricos, sin entrar como en ningún nivel de detalle más allá de eso, y es, como país, en la situación fiscal en la que estamos, los proyectos que vengan van a ser proyectos en donde va a haber un componente de riesgo comercial mucho más grande. Estos proyectos que se hagan de aquí en adelante van a tener que ser pagados en un componente mayor por los usuarios. Yo creo que eso le va a generar esa posibilidad de upside, downside de equity que en algún punto requiere, pues como a diferencia de ciertas de las proyectos que se hicieron en 4G. Hay un segundo aspecto que es ¿qué infraestructura vamos a hacer? La infraestructura dura 50 años y yo creo que ahí también tenemos que hacer como una discusión y es, ¿queremos seguir haciendo carreteras entre las principales ciudades y las ciudades y los puertos? ¿O nos vamos a poner un reto de decir, queremos desarrollarnos como país de una manera diferente? En 40 años, con los cambios que están teniendo como los commodities, las energías renovables y no renovables, nosotros siendo un país que produce bastante como petróleo, hasta un punto produjo petróleo, ¿vamos a requerir infraestructura para eso o vamos a tener que pensar en otras cosas que desarrollen lo que va a reemplazar eso? Ese ejercicio es un ejercicio que no se va a hacer individual ni independientemente, y ahí es donde yo creo que el match del que hablaban hace un momento tiene un valor grandísimo. Claramente tenemos que poder hacer una propuesta que es competitiva para que los fondos baratos del mundo vengan, pero también tenemos que lograr generar que nuestro ahorro desarrolle a nuestro país para que podamos crecer, mejorar las condiciones de desigualdad, digamos que eso no es un discurso vacío, eso es una cosa cierta, y en las inversiones que se hacen en infraestructura eso es tangible a través del respeto a comunidades, del respeto al medio ambiente y de respeto a la construcción de capital que le sirva a la economía como crecimiento. Entonces, yo creo que ahí hay un mundo muy grande. Dentro de ese mundo grande, pues, no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Y entonces yo ahí digo, ya como fondos nos viene un segundo reto y el reto va de la mano de decir, competimos con el resto del mundo por recursos, no tenemos, digamos que, no podemos repetir lo mismo que hicimos hace 7 años o hace 6 años, el programa 4G, es decir, yo soy capaz de sacar en 2 años 30 proyectos que sumen 50 o 60 billones de pesos. Eso no somos capaces de hacerlo cada 5 años. Lo que estamos viendo es que este programa de 5G se va a desarrollar de una forma mucho más paulatina. Vamos a ir viendo los proyectos poco a poco en el mercado y eso nos pone a todos como reto de decir, ¿somos capaces de sostener el tamaño de lo que estamos haciendo en el futuro? Desde la perspectiva de fondos de deuda, la pregunta es súper relevante y es decir, los fondos de deuda en 5 años, ¿seríamos capaces de vivir en un mundo en el que no hay ese tamaño de inversiones en carreteras? ¿O tenemos que tener la capacidad de ir evolucionando hacia otras especialidades de la infraestructura donde ese recurso de largo plazo, donde ese recurso que quiera estar protegido en inflación tiene un componente de valor agregado o en el equity o en la financiación? Para nosotros, yo creo que ahí hay un reto grande, un reto súper interesante, y es decir, nacimos en el mundo de las carreteras, pero tenemos que ser capaces de evolucionar para ir capturando otros sectores, que es la única manera en la que podamos mantener el tamaño de lo que hacemos, que es parte como clave en la ecuación
de la relación riesgo-retorno que le entregamos a los inversionistas. Ese sería un poquito como mi visión y pues no quisiera tampoco entrar en muchas más. Sé que Carlos y Alberto también tienen otros elementos importantes y adicionales. Sigo yo, ¿verdad? Sí, señor. Estoy en mute. No, bueno. Para nosotros que tenemos una operación global, es importante que haya un flujo de oportunidades. Tal vez no tienen que ser esos picos como el de 4G, pero que el país saque consistentemente nuevos proyectos para que una firma global diga, quiero tener una operación en Colombia porque voy a estar, digamos, ocupado. Yo creo que Colombia, si uno mira los últimos 7 o 8 años, ha sido muy exitoso en el tema de carreteras, en el metro, y Perú en menor medida. Perú tiene que organizar la casa ahora un poco después de sus elecciones. Nos ayudaría a nosotros, haciendo eco lo que dicen anteriormente mis colegas, que haya más diversificación, es decir, nuevos proyectos distintos de carretera que estén en agua, en trenes, en temas de movilidad eléctrica, en temas de fibra, en temas de infraestructura social. Y otra cosa que es valiosa para nosotros es que tengan unos modelos de ingresos distintos, que no sean necesariamente garantizados por el Estado como modelos de 4G, sino que tomen riesgo comercial, que para nosotros es atractivo poder medir muy bien ese riesgo y que sea una buena fuente de upside. Ahora, también temas específicos para traer todavía el contrato de 5G, el contexto de las compañías de seguros. Todavía hay unas cosas que hay que corregir para que las cosas sean más fáciles, pero bueno, en el entretanto seguimos comprometidos de seguir invirtiendo en Colombia. Desde mi punto de vista, a ver, un elemento importante, pues como gestor de un portafolio, es la atomización de los riesgos de un portafolio. Entonces, indudablemente, como ya lo han comentado, pues Mario y Alberto, es importante el pipeline en diferentes sectores, no solamente pues un tema de apostarle solamente a carreteras como de pronto ha sucedido con el plan de la cuarta generación, sino tener un portafolio más estabilizado con otro tipo de activos, porque pues en la medida en que haya alguna crisis en algún sector, pues es posible que como portafolio pues sea compensado por algún otro sector pues que no esté afecto pues a esa crisis específica. Entonces eso implica obviamente pues pensar mucho más allá de los proyectos pues que hoy en día estamos viendo. Así lo visualizamos nosotros y lo logramos materializar en el Fondo de Infraestructura, en donde pues estuvimos expuestos a aeropuertos, a vías, a energía y a transporte masivo. Creo que un gran reto, que algo mencionaba Mario en adelante, es partiendo del déficit fiscal, digamos, del gobierno, de todo el esfuerzo que ha tenido que hacer pues, para afrontar el tema de la crisis, de la pandemia, hace que los proyectos, que haya más necesidad de que los proyectos que vengan pues sean de pronto de carácter denominados autosostenibles, sin recursos del Estado. Eso es muy importante y eso implica entonces pues tener una mayor capacidad de hacer explotación de ingresos, no solamente regulados, sino no regulados, y para poder asumir precisamente ese riesgo comercial del que venimos hablando nosotros anteriormente. Entonces, ¿cómo se logra de pronto esa autosostenibilidad? Pues una de las alternativas que se plantearon hace unos años fue obviamente regular o legislar el tema de las iniciativas privadas. Y eso me parece muy relevante. En Perú ya lo venían haciendo desde hace algún tiempo atrás y ha funcionado pues relativamente bien. En Colombia de pronto hay que mejorar algunos aspectos para que no haya como 1000 proyectos de iniciativa privada sin ningún norte. Y en eso comparto totalmente con Mario que pues debería haber como algún norte de necesidades como país para que entonces las iniciativas privadas vayan ajustando la carretera hacia ese norte, ¿no? Y que no sea pues cualquier tipo de infraestructura.
y en eso pues obviamente ya es la gestión del privado a través de fondos, de asociaciones con firmas de ingeniería, de todo el ecosistema pues de private equity, en donde entonces se pueda como iniciativa privada empezar a poner esos hitos y esos proyectos que van a formar pues ese camino que está planteado pues como de interés nacional o de interés pues regional, si lo ponemos a título digamos como de gobernaciones o de las grandes ciudades. Entonces en eso me parece que hay que mantener los incentivos de la legislación de las iniciativas privadas que permitan precisamente pues viabilizar esos proyectos que sean autosostenibles. Y en eso pues yo creo que el Estado también tiene que permitir flexibilizar, innovar pues esta ley de iniciativas privadas pues que den ese contexto que permita pues obviamente desarrollar esa infraestructura. Creo que en temas de infraestructura pues hay unos campos muy relevantes, energías renovables, que van además de la mano de todo ese tema medioambiental, que es muy relevante pues para los bancos financiadores hoy en día, y pues todos los principios que parten de los criterios ESG de los inversionistas institucionales, temas por ejemplo, telecomunicaciones, lo que estamos utilizando en este momento, pues creo que hay una gran necesidad de fortalecer el sector de telecomunicaciones, y en eso yo creo que pues también hay, digamos, una especie de infraestructura que no necesariamente se deriva digamos, que una necesidad pública, ¿no? Que partan de procesos públicos, sino que también hay unas necesidades, digamos, de empresas privadas en estos sectores que mencionan, donde uno pues puede complementar planes de expansión y mejoras que en últimas pues es infraestructura y que permiten obviamente tener un portafolio mucho mejor compuesto por los riesgos pues que puede implicar estar expuesto solamente a un tipo de activos. Muchas gracias, Carlos. Pues lo que estamos escuchando realmente es muy satisfactorio. Nos damos cuenta que, como se llama el título de nuestro panel del día de hoy, la infraestructura más allá de la cuarta generación de concesiones, definitivamente vemos que hay apetito, vemos que hay apetito tanto de los fondos nacionales o locales como de los fondos internacionales, y que efectivamente hay un gran reto por delante en todo caso, y es atraer precisamente la inversión de ustedes, bien sea participando en el equity como ha participado John Laing o en deuda como ha participado UPI. En todo caso, estos retos que tiene el gobierno en materia de la regulación, vienen cambios en la ley de APPs, y para eso creo que pues el gobierno tiene que tener mucho cuidado de cómo regula las APPs de iniciativa privada, porque los he estado escuchando muy bien y ustedes efectivamente hablan de distribución de riesgos, del riesgo natural de una APP de iniciativa privada, del riesgo comercial, pero más allá del riesgo comercial hay otros riesgos ¿qué piensan ustedes? ¿Debe seguirlos asumiendo o debe seguir estando alocados en el privado en el público? O ustedes en ese tema, ¿cómo ven la distribución de riesgos para los nuevos proyectos y cómo ven la regulación de contratos estándares para otros modos distintos al carretero, como son el fluvial y el aeroportuario y el portuario? No sé, Mario, si quieres empezar tú. Si quieres yo empiezo, Cristina. Yo diría que en el marco inicial de ese cambio regulatorio debemos ser cuidadosos. Yo creo que de la tasa de fracaso, la tasa de problemas que tienen los primeros 32 o 33 proyectos de 4G, la mayoría están en iniciativas privadas, ahí sobre todo por dificultades o en incrementos de tarifas o en instalaciones de peajes. La viabilidad de los proyectos pues muy temprano se vio
se vio comprometida. No quiere decir eso que los públicos no tengan los mismos problemas. Lo que pasa es que esos privados, de una manera correcta, lo enfrentaron temprano y fue muy rápido la forma en la que se supo, antes de hacer la inversión, mejor no hagamos nada porque el usuario no lo quiere pagar. Eso es algo que se tiene que mantener. En el público, lo que nos va a pasar es que vamos a terminar las obras y vamos a empezar a entender pues, que hay unas regiones y unas comunidades que no van a querer pagar ni siquiera el componente al que estaban, digamos que así, no comprometidos, pero por lo menos sí destinado a que fuera pagado por ellos, y eso pues será un problema que habrá que enfrentar de aquí en adelante. Eso junto con los otros esquemas, pues uno siempre se hace la pregunta de decir hasta qué nivel el privado lleva su propia estructuración y qué tanto puede interiorizar algunos riesgos. Esa discusión yo creo que es válida, el interés y la profundización es clave, pero nunca al punto de decir que porque es una iniciativa privada, riesgos propios del Estado se le trasladan entonces al privado. Entonces, mucha de la regulación ambiental, que pues tiene muchas de las discusiones que tenemos, de la regulación social, que entendemos que tiene pues muchas dificultades y que no están nada más centralizadas en la ANI, sino que están en otras zonas del gobierno, pues ahí no le podemos decir al privado, usted lo miró y usted tenía que arreglar el problema social de esa comunidad, usted tenía que arreglar el problema ambiental que había ahí. Yo creo que ahí hay espacio también para repensar esa distribución. Más importante para mí hoy en día es cómo somos capaces de adaptar el sistema para otro tipo de infraestructuras. El esquema que ya hoy en día se maneja pues casi como un relojito de unidades funcionales, inversiones, liberaciones de ingresos, no funciona igual para todo tipo de infraestructura. Yo creo que eso lo tenemos que lograr cuadrar. Yo creo que la gente que está pensando en navegabilidad, la gente que está pensando en los temas ferroviarios, está enfrentando esas dificultades y sí es importante que el ajuste se haga. Pues nadie está pidiendo que volvamos, llamémoslo así, al sistema del anticipo, pero se debe poder ajustar para que eso funcione. Y yo casi que diría, yo creo que también vale la pena como país pensar, yo no creo que haga mucho sentido que las vigencias futuras se le sigan pagando al concesionario. Yo creo que ahí hay un diferencial de tasas que el Estado lo está perdiendo de una manera muy dura. Para ponerlo como muy fácil, las tasas que entran en un proyecto de iniciativa pública las descuenta el privado, voy a decir cualquier cosa, el IPC más 7, pero el Estado podría usar esa vigencia al IPC más 2. Y eso no quiere decir nada diferente a más kilómetros de carreteras, más escuelas, más hospitales, y nosotros tenemos que ser los primeros interesados en que la plata que tenemos se multiplique más antes que pescar de alguna manera, como es la relación riesgo-retorno fácil de decir, pues si me están pagando una vigencia, tomemos la IPC más 8, que es un gran negocio. No niego que sea un gran negocio, pero como país tenemos que decir, encontremos una manera de usar eso más eficiente porque es un bien muy escaso. Ejemplos como lo del Metro de Bogotá deberían ser multiplicados en el uso de esas vigencias. Ese es un uso muy eficiente de ese dinero y ojalá que lográramos encontrar la manera que eso se hiciera de aquí en adelante de esa manera. Tal vez yo agregaría en el tema de los riesgos, pues continuar con la regla de oro, que los riesgos recaigan en quien mejor los puede gestionar. Ahora, desde una visión, desde el equity independiente, para nosotros es importante que nuestro socio, que es el Estado, sea muy activo en resolver problemas, como lo ha sido la ANI en estos últimos momentos, porque nuestro hito de generación de valor como inversionistas es concluir los proyectos. Entonces, si un proyecto tiene un retraso de 1, 2 o 4 años, eso para nosotros es muy malo en términos de retornos. Que el riesgo estaba en otra parte en el contrato, bien, pero lo importante para nosotros es, como digo, un buen socio para resolver los problemas. Agregaría sobre el tema de las reformas que se vienen discutiendo en el tema de las iniciativas privadas,
que hay que lograr un buen balance, que no sea un extremo en donde los privados se muevan muy rápido y reemplacen proyectos que podría hacer el Estado en una iniciativa pública, digamos, visto en un extremo, o el otro extremo, que no haya ningún incentivo para hacer una iniciativa privada. Entonces hay que buscar una mitad de camino en donde sigan habiendo buenos proyectos que tanto necesitamos. Espero que la tecnología no me saque otra vez. Mira, indudablemente el tema que plantea Mario es, desde el punto de vista económico, lo más eficiente, pero supongo que pues desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista pues de gobierno central o de gobiernos departamentales o los municipios, pues obviamente las bienes futuras el mecanismo lo hacen es pues porque si les contaran a ellos eso les cuenta dentro de su deuda, entonces ahí tienen un problema, no sé, técnico que no tiene sentido desde el punto de vista económico, como bien lo plantea Mario, pero pues hay que resolver un tema ahí más como legal o de temas técnicos porque eso les computa en sus deudas. Ahora, la iniciativa privada implica que uno va a plantear un proyecto que va a utilizar infraestructura pública, ¿no? O predios, o un lote, o un edificio, que es público. Si no fuera así, pues uno hace un proyecto netamente privado y no hay que preguntarle a nadie nada y uno corre pues con absolutamente todos los riesgos. Pero la iniciativa privada lo que implica es que le estoy diciendo al Estado o le estoy pidiendo permiso al Estado para que me deje, pongámoslo de alguna manera, usufructuar su casa. Pero el estado de la casa en la cual él me lo va a entregar es responsabilidad de él. Con esto lo que quiero decir es que cuando uno plantea una iniciativa privada, el Estado no puede pretender que él entonces, como la iniciativa es privada, no asuma él ningún tipo de riesgos, porque la casa es de él. Entonces, en ese sentido, pues uno tiene que mantener la matriz de riesgos como si fuera una estructuración de carácter público, manteniendo ese equilibrio. Y yo creo que eso, si no se mantiene ese equilibrio, entonces vamos a matar pues, ese canal de hacer negocios. Entonces, pues eso diga, es como un mensaje muy, muy importante que uno quisiera mantener, digamos, cuando estén pensando en modificar pues esa ley de iniciativas privadas. Hay inclusive pues riesgos que por su carácter, y pues eso está escrito en miles de COMPES, los debe asumir quien mejor los puede asumir. Entonces, fuerza mayor, digamos que es como el más evidente. Yo no puedo asumir como privado una zonada social. Eso es un tema que es de netamente carácter público y el único que puede tomar acciones sobre eso es el Estado. Ni acciones policivas o acciones de expropiar activos para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, no, hay ciertas funciones que son netamente estatales y es el Estado el que tiene que asumir esos riesgos. Eso es como un principio pues, que me parece a mí súper importante que se mantenga transversal pues, en los proyectos y en la ley como tal, para que pues, estas iniciativas privadas sigan siendo un motor que no que sustituya, ni más faltaba, pero sí que complemente ese plan de inversiones que vaya alineado pues, con el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Yo le quiero dar las gracias a Mario, a Alberto, a Carlos por acompañarnos en este panel con un tema que es tan importante y que vemos que efectivamente los fondos de capital privado son los protagonistas o pueden ser un actor bastante importante en los temas de desarrollo de estos megaproyectos que el gobierno nos ha anunciado y que
Vemos que todavía hay interés y que sigue el interés, más allá de la cuarta generación de concesiones, en participar y seguir participando en estos proyectos. Gabriel, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos. No, darle las gracias a Colcapital, a Paula y a todos nuestros panelistas, y esperamos pues que a todos les haya parecido interesante y les haya servido de algo este panel. Gracias a ustedes por toda la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Que estén muy bien. hasta luego. Buenas tardes.